Ok, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo creo que esta semana ha sido una semana fructífera de la introducción al pensamiento del Papa Francisco. Pedro Pablo me decía, después de que terminamos la sesión, me mandó un mensajito y me decía, oye, dice, pero son 3 semanas y es mucho tiempo. Yo le dije, pues sí, pero yo creo que lo amerita un poco, ¿no? Hablar del Papa, hablar de los documentos, hablar de su teología. Y esta semana, nosotros precisamente lo que hemos pretendido hacer es que todos los que estamos aquí tengamos una idea de cómo interpretar, no solamente, como decía ayer Marco Salas, ¿no? No solamente las palabras del Papa, sino interpretar también sus gestos, interpretar los momentos que sus experiencias que él nos comparte, vaya, interpretar todo aquello que le va rodeando y que va haciendo. Al final de cuentas, fíjense, la teología no es solamente un estudio académico de escritorio. Para nosotros en Latinoamérica y los que de alguna manera reflexionamos desde la teología latinoamericana, entendemos que la teología es un acto segundo y que el acto primero es la experiencia que se tiene con la comunidad y con el pueblo. Que yo creo que aquí nos separamos o se separa un poco la reflexión latinoamericana de la reflexión europea, que era un acto primero como tal, se sentaban los grandes teólogos a analizar, a pensar, a reflexionar ahí en el escritorio, a escribir. Tenemos a Tomás de Aquino con la gran suma teológica, ¿no? Y sin embargo, en Latinoamérica ha sido distinta la reflexión teológica. En Latinoamérica ha sido una reflexión desde abajo, una reflexión desde la base o desde la comunidad o desde la experiencia de Dios en el pueblo, en la comunidad. Y por eso, el acto primero de la teología latinoamericana es precisamente la experiencia. Y cosa que Francisco pues lo ha llevado como a cabo en todo su pontificado, ¿no? Ayer, Augusto, que es un gran amigo de la comunidad y un gran amigo también nuestro, decía una cosa muy interesante, decía, es que al Papa Francisco tendríamos que interpretarlo no desde la particularidad, sino desde la globalidad o desde el todo, pues, ¿no? O sea, recordemos las 4 máximas que tiene el Papa y una de esas 4 es esa, pues, ¿no? El todo es más grande que las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar del Papa Francisco tendremos que hablar desde la globalidad de la experiencia del magisterio del Papa, ¿sí? No solamente desde las particularidades, porque si hablamos desde las particularidades, pues bueno, vamos a encontrar como muchas espinas por ahí, muchas situaciones así como decir, ¿cómo interpretamos esto, no? Pues precisamente la interpretación o la hermenéutica que hay que hacer del Papa tendría que hacerse desde lo que hemos visto toda esta semana, desde lo que vimos el primer día del paso de Bergoglio a Francisco, ¿no? O sea, de esto que nos platicaban el primer día, bueno, el primer día que nos platicaba el padre Jacinto, sobre todo, sobre esta idea de iglesia que se ha venido construyendo desde el Vaticano segundo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles han sido como estos pasos que la propia iglesia ha ido dando, estos pasos que la reflexión teológica ha ido dando, ¿no? En el segundo día nos hablaba Carlos Ferré sobre esta continuidad discontinua, diría yo, del Papa Francisco de Bergoglio a Francisco, ¿no? Que al fin de cuentas yo he tenido la oportunidad también de estar en otras conversaciones en la red radical latinoamericana y hemos visto cómo el Papa, ¿no? Francisco, lo que ha llevado a cabo en su programa de pontificado de 10 años, es lo que ha llevado a cabo en su programa episcopal, ¿no? Aquí en Latinoamérica. O sea, que ahora lo ha globalizado. Lo que decía Pedro Pablo Chondo, ayer cuando nos decía Pedro Pablo, ¿no? Me decía, es que no hace falta a lo mejor otra conferencia latinoamericana precisamente porque ahora se ha globalizado precisamente, ¿no? En esta perspectiva. Entonces, yo creo que con estos elementos hermenéuticos podemos nosotros ya interpretar un poco ahora por qué Francisco hace lo que hace, por qué Francisco dice lo que dice. Y si nosotros nos ponemos un poquito a analizar ahora los documentos de Francisco, vaya, los documentos, ¿por qué los documentos? Porque son parte importante del magisterio. Nosotros entendemos, ¿no? Que cada papa, a través de la historia, ha ido dejando un legado, y no solamente el papa, sino también
las comisiones que están al lado, las comisiones pontificias, los secretariados, ¿no? Que van dejando una serie como de documentos en donde se va nutriendo la reflexión teológica. Aquí también hay que decir que hay que separar un poco, ¿no? El magisterio, lo que se llama el magisterio ordinario del Papa, el magisterio extraordinario, bueno, son esas cosas que Ricardo ya nos iba a explicar bastante en profundidad, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver en este momento así, a grandes rasgos, podría ser un poco el camino que ha llevado el Papa en los documentos que ha escrito y que a lo mejor a nosotros nos ha tocado algún documento, reflexionarlo, pensarlo, leerlo, ¿no? O a lo mejor no hemos leído ninguno, ¿verdad? O sea, porque también es cierto, a lo mejor, o a lo mejor están en nuestro escritorio, ¿no? A lo mejor ahí están los documentos. Entonces, en nuestro librero. Entonces, a lo mejor sería bueno como ir viendo cuáles son esos documentos del Papa. Yo les voy a presentar aquí un poquito cuáles son hasta ahorita y dónde podemos encontrar los documentos, ¿no? Por ahí. Bueno, el primer lugar donde podemos encontrar los documentos sin mayor problema es en pues en la página del Vaticano. Ustedes entran a la página del Vaticano, más aquí yo la tengo, ahorita la presentamos. Ustedes entran a la página y ahí van a encontrar los documentos precisamente que son de Francisco, ¿no? Aquí están. Esos son los documentos de Francisco, ¿no? Y dentro de los documentos de Francisco tenemos eh, varias como categorías, si le podemos llamar así, ¿no? Recordemos que el Papa Francisco reza el Ángelus, ¿no? Cada 8 días, cada semana, y da un pequeño mensaje. Ahí podemos tener todos los mensajes del Ángelus. Por ejemplo, yo estaba leyendo el del día de hoy, digo, del 9 de julio, bueno, el último, pues, ¿no? Y estas reflexiones que hace Francisco en el Ángelus, Papa Francisco, tienen que ver mucho con la vida cotidiana. Y entonces saluda a quienes están de peregrinos ahí y dice, oigan, pues me enteré de esto que está pasando en tal país, ¿no? Y rezo por ellos y pido por ellos, ¿no? Entonces, aquí como que Francisco se desplaya un poquito más en este sentido de la cotidianidad de lo que va pasando en el mundo, ¿no? Se reza el ángelus, se hace no es una catequesis, no solo es un saludo, ¿no? Y por quién pide, por quién está preocupado el Papa, y ahí tenemos todos los ángelus desde 2013 a 2023. Ahí está. Luego tenemos las audiencias. Recuerden ustedes que el Papa tiene muchas audiencias, ¿no? Audiencias con obispos, audiencias con gente que va a visitarle, ¿no? O sea, tiene audiencias con todo el mundo. Entonces da catequesis en las audiencias, ¿no? Va dando una catequesis cada cierto tiempo, depende de la audiencia, ¿verdad? Y aquí va, incluso, por ejemplo, si nos ponemos a leer las audiencias o las catequesis que tenía Benedicto XVI, hablando ya de Benedicto, ¿no? Él iba como muy secuencial en sus audiencias. El Papa también a veces va medio secuencial, a veces se deslinda otros temas, ¿no? Pero aquí tenemos las catequesis, digamos así, del Papa en sus audiencias. Tenemos las bulas. El Papa Francisco solo ha hecho una sola bula, y es la bula Misericordia Vultus, con la que convoca el año de la misericordia. Esta bula, si ustedes la pueden leer, es hermosa, porque yo creo que en esta bula el Papa eh, nos pone de manifiesto a la Iglesia Universal, quién es para él la Iglesia. Y la Iglesia para él es el buen samaritano que se acerca al hermano que está en el camino. Y por eso ahí tenemos todo lo del año de la misericordia, pues, ¿no? Con esta bula se inicia y de verdad es una joya, es una hermosura esta bula. Luego vienen las cartas, ¿no? Las cartas del Papa. Aquí tenemos varias cartas con las que constituye, por ejemplo, la última que sacó fue con la que constituyó la Comisión de los Nuevos Mártires, Testigos de la Fe, un dicasterio, y habla sobre el martirio y bueno, o sea, aquí tenemos las cartas del Santo Padre, ¿no? Hay cartas especiales, por ejemplo, si uno de sus obispos va en su representación a un país, manda una carta, ¿no? Y la firma, y entonces el obispo va y en su nombre la lee. Hay también las cartas del Papa a los diferentes países, personas, igual. Luego vienen, bueno, estas sobre todo son cartas a personas, países particulares, con congresos, por ejemplo, particulares, ¿no? Cosas muy particulares. Luego vienen las cartas apostólicas. Las cartas apostólicas del Papa, o bueno, toda carta apostólica, ¿no? Es precisamente una carta que el Papa da de un cierto tema, ¿no?
Por ejemplo, aquí hay cartas, dice carta apostólica en forma de mutuo propio. ¿Qué quiere decir eso? Carta apostólica por mi propia autoridad. Eso quiere decir cuando ustedes escuchen hablar eso, ¿no? Es que hay un mutuo propio del Papa, ¿no? Entonces quiere decir que por su propia autoridad, el Papa va a decir algo, va a decir esto. Y aquí tenemos también, pues, esas cartas apostólicas. Digamos así que es como usa la voz, pues él es el apóstol, ¿no? Entonces usa la voz apostólica para decirle algo a la iglesia, sobre todo bajo su propia autoridad. Luego vienen las constituciones apostólicas. Las constituciones apostólicas es una cosa distinta porque hacer una constitución tiene un efecto legal dentro de la iglesia o incluso judicial dentro de la iglesia, ¿no? Legislativo, o incluso también en algunos momentos. Entonces, estas constituciones apostólicas es donde renueva, por ejemplo, un cierto parte del derecho canónico, ¿no? O donde, no sé, va a decir que hay que modificar esta parte de un derecho particular, ¿no? O que se meta esto, o que se instituya esto, ¿no? Porque son las constituciones apostólicas, precisamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta constitución apostólica, Vultu Dei Querere, sobre la vida contemplativa femenina, ahí él manda que la vida contemplativa, por ejemplo, revise sus constituciones y que ponga 2 años de noviciado para aprobar y no sé qué. Entonces, ahí, ¿no? Por eso es una constitución apostólica. Luego vienen los discursos del Papa, tenemos aquí por año todos los discursos habidos y por haber. Ustedes pueden meterse ahí, pueden buscar. El último discurso, por ejemplo, del mes de julio, es a los dirigentes y futbolistas del Real Club Celta de Vigo, ¿no? O sea, el Papa da discursos a todo el mundo, ¿no? Por ahí. Tenemos luego las encíclicas. Las encíclicas, una encíclica también es una carta, ¿no? Es una carta que se manda el Papa, que manda el Papa también, ¿no? Por propia autoridad, sí, pero después de una reflexión profunda sobre un tema concreto a la Iglesia Universal. Una encíclica es eso, una carta que va a toda la Iglesia Universal sobre un tema concreto donde ya lo ha reflexionado, lo ha pensado, lo ha meditado y bueno, aquí tenemos 3 encíclicas. Fratelli Tutti, Laudato Si y Lumen Fidei, ¿no? Recordemos que Lumen Fidei fue la primera. Esta encíclica tiene una parte ahí que escribe Benedicto XVI, que es toda la idea de Benedicto XVI. Pues vamos a leer la encíclica y uno dice, ah, esto es de Benedicto. Y luego pasa uno a la segunda parte y ya uno dice, ah, esto es de Francisco, ¿no? El lenguaje cambia, los términos cambian, la perspectiva muchas veces cambia, pero los dos hablan de la fe, ¿no? O sea, hablan de la luz de la fe. Recuerden que Benedicto escribió Deus Caritas Espe Salvi, y esta que la estaba comenzando ya, sobre la luz de la fe, sobre las 3 virtudes teologales, la caridad, la esperanza y la fe. Pero bueno, esta la escribe a 2 manos, o a 3 manos, dicen algunos, ¿no? Por ahí. Y luego Laudato Si, con el que el Papa genera en todo el mundo, fíjense, un movimiento del cuidado de la casa común, ¿no? Con Laudato Si. Laudato Si fue un boom en la iglesia. Y yo me atrevería a decir, después de algunos acercamientos que hemos tenido con el Indosoc, sobre todo que ha trabajado mucho este tema, y que vamos a tener alguna persona por ahí, especialmente para hablarnos de Laudato Si la última semana, es que Laudato Si tomó mucha fuerza, sobre todo, en movimientos no eclesiales, o sea, no dentro de la iglesia, sino movimientos sociales, movimientos juveniles que no tienen nada que ver con la iglesia, gente que sí está con la iglesia, pero que va en otro sentido muy social, pues, ¿no? Entonces, Laudato Si fue un boom en toda la iglesia. El cuidado de la casa común. Digo, hasta hoy hablamos de Laudato Si en muchos momentos, en muchos espacios, ¿no? Bueno, por ahí. Y Fratelli Tutti, donde se trata sobre la fraternidad, ¿no? Fraternidad universal, un poco. Por ahí también. Estoy en la clase. Bueno, esas son las 3 encíclicas que hasta el día de hoy el Papa nos ha regalado. Ojalá que las podamos leer, ojalá que las podamos reflexionar, ¿no? Las 3 encíclicas. Que las vamos a ver la última semana. La última semana las veremos. Luego vienen las exhortaciones apostólicas. La exhortación apostólica normalmente se desarrolla después de esta reunión de obispos, después de un sínodo, después de una reunión episcopal, ¿no? Después de que se ha reflexionado, le mandan al Papa el documento de lo que se reflexionó y el Papa entonces elabora su propio documento y entonces saca una exhortación apostólica, ¿no? Una exhortación apostólica es, digamos así, que le llevan el material al Papa, ¿no? Y él entonces, a partir de la reflexión que él mismo ha hecho y por dónde quiere que vaya la iglesia,
la sintetiza, la reflexiona y la envía al mundo, ¿no? Aquí tenemos cuatro. Tenemos Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, donde habla sobre precisamente cómo se debe predicar el Evangelio. Esta exhortación es hermosísima, yo creo, para aquellos que son catequistas, que para aquellos que quieren animar la vida de la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, aquí me encanta una cosa que dice el Papa, ¿no? Que dice es que el Evangelio no hay que hacerle mucho proselitismo, ¿no? Sino más bien es una atracción, tenemos que atraer, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta es una idea distinta. Por ejemplo, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, Amoris Laetitia, ¿no? Que habla sobre el amor en la familia. Esta exhortación apostólica, sobre todo su capítulo 8, dio mucho, mucho de qué hablar. Recuerden ustedes este tema que estuvo muy de boga en la iglesia, que fue sobre si los divorciados vueltos a casar, si se les daba la comunión, si no sé qué, porque en el capítulo 8 se abre la posibilidad, ¿no? Ahí, y hubo muchos tesis, mucha reflexión sobre amor, Leticia, sobre ese tema, pero no solamente del tema que trata, sino trata sobre el amor pero en la familia, ¿no? ¿Y cuál es la idea de familia que tiene el Papa? También esto es importantísimo porque aquí se descubre la antropología del Papa Francisco, ¿no? Que la veremos también la última semana, el primer día, no, el segundo día me parece, la antropología de Francisco. Bueno, Gaudete de Exultate, ¿no? También es sobre una exhortación apostólica donde llama a la santidad en el mundo contemporáneo. A mí me parece que esta exhortación apostólica es de las exhortaciones que más nos pueden iluminar, sobre todo en trabajos pastorales. Bueno, yo lo he usado mucho con jóvenes, ¿no? Cómo el Papa propone la santidad también. Y va unida junto con lo que vamos a ver ahorita de Christus Vivit, que es otro documento del Papa, ¿no? Pero que Gaudete de Exultate precisamente va a proponer, va a decir, a ver, yo creo que aquí desarrolla esta parte donde él dice, la santidad tiene que vivirse en la vida cotidiana. Por ahí. Christus Vivit, que es la exhortación propiamente para los jóvenes, es una hermosura. Quien trabaje con jóvenes y no haya leído Christus Vivit, yo creo que está perdido, ¿verdad? Porque Christus Vivit desarrolla todos los puntos estratégicos de evangelización para jóvenes. Y en la última parte de Christus Vivit vamos a encontrar cómo el Papa tiene esta idea de cómo tendría que ser una pastoral juvenil. O sea, una pastoral juvenil. Yo esta encíclica la he trabajado mucho, sobre todo ahora que me han pedido trabajar en la diócesis de Puerto Escondido, ahí en Oaxaca, ¿no? Con la diócesis, la pastoral juvenil diocesana. Y la hemos estado trabajando desde el mes de noviembre hasta el día de hoy. Y es una riqueza realmente trabajarla porque los jóvenes se sienten identificados. Se sienten que a ellos se les escribe el Papa, ¿no? Porque es para ellos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es de suma importancia Christus Vivi para quien quiera trabajar con jóvenes. Querida Amazonia, bueno, esta exhortación apostólica, recuerden ustedes que sale después del Sínodo de la Amazonía, ¿no? Donde se habla precisamente de este caminar del pueblo de Dios en un ambiente específico aquí en América Latina. Y a mí me parece que para nosotros en América Latina, ¿no? Esto puede iluminarnos muchísimo, porque no solamente es para los de ahí, de la Amazonía, no, no. Es un documento que puede iluminar nuestra vida apostólica, de pastoral, de evangelización, para ver cómo podemos evangelizar los propios espacios, los propios territorios. Aquí, por ejemplo, el Papa hace las aportaciones esta de su eclesiología, que el Papa dice, la iglesia tendría que ser como un poliedro, ¿no? En querida Amazonía. Claro, hay algunas críticas, por ejemplo, pero Pablo Achondo en algún momento, cuando yo estaba con él platicando en algún otro curso, él hablaba sobre que a él no le parecía como mucho, ¿no? La imagen del poliedro, por ser muy firme, por ser muy dura incluso, ¿no? Y bueno, pero es la idea que el Papa tiene de la iglesia, ¿no? ¿Cómo debe ser hoy la iglesia en ese sentido? Vaya, querida Amazonía, creo que es de los textos bases que tendríamos que haber leído también si queremos trabajar evangelización en un territorio propiamente. Evangelización territorial. Bueno, ya me emociona, disculpen ustedes. Exhortaciones apostólicas. Luego vienen las homilías. Aquí tenemos también todas las homilías del Papa, los mensajes del Papa, ¿no? Los mensajes al mundial, a las comunicaciones, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes. Bueno, aquí tenemos todos los mensajes. Los mutu propio, propiamente, digamos, lo mutu propio, son las cartas apostólicas que ya hablábamos arribita un poco, ¿no? Aquí ya son propiamente los mutu propio. Las otras todavía eran unas cartas en forma de mutu propio. Una carta es, yo te la envío, por mi propia autoridad digo esto. El mutu propio es por mi autoridad, yo solo digo esto.
Quien la quiera tomar, tómala, aquí está, pero es mi autoridad quien la dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí están las cartas en el mutuo propio. Bueno, el mutuo propio. Luego vienen las oraciones, los viajes, ¿no? Aquí tenemos todos los discursos que ha dado en los viajes, todo lo que ha hecho en cada viaje, pues, ¿no? Lo que Marcos ayer nos decía. Y las meditaciones diarias, bueno, aquí ya hay hasta el 2020, ¿no? Se han interrumpido las meditaciones, pero aquí está. Entonces, estos son un poco los documentos que el Papa Francisco nos ha regalado, digamos así, a la Iglesia Universal en estos 10 años de pontificado. Eh, yo les digo, bueno, el tema del día de hoy lo iba a dar nuestro querido hermano Ricardo, ha tenido una complicación por ahí en temas de salud. Él nos iba a presentar por ahí, tiene todo un tema, ¿no? Me lo ha mostrado en una línea temporal, espacio-temporal, ¿no? Que sería muy interesante. Yo no la puedo realizar, vaya, porque la preparo, pero sí me gustaría que en esos, por lo menos tuviéramos esta idea global, ¿verdad? Ya él grabará la sesión, después se la subiremos, ya después él nos dirá un poquito explicándonos un poquito más a fondo sobre el magisterio del Papa Francisco, ¿vale? Entonces, con esto yo quisiera que tuviéramos esta idea como muy general sobre qué nos ha parecido o hasta dónde hemos sabido nosotros un poco sobre el magisterio del Papa Francisco. Ahora quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. Estamos 18 en la sala, 17 seríamos como 5, 4, sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿les parece? Vamos a reunirnos en pequeños grupitos. Aquí en Zoom nos da la oportunidad de reunirnos en pequeños grupos de 3, 4 personas. Y vamos a comentar un poco, quisiera que comentáramos un poco hasta dónde conocíamos estos documentos, cuál es el documento que nos ha llamado más la atención, qué nosotros nos ha interpelado el Papa, o si de plano decíamos, pues saben que yo no conocía ninguno, hasta el día de hoy estoy viendo que existan esos documentos del Papa, ¿no? O por lo menos si hemos escuchado hablar de esos documentos en la iglesia, con nuestro párroco, con nuestra, no sé, nuestra catequesis, yo qué sé, ¿no? Que viéramos sobre todo qué apreciación tenemos, que la conversación sea así, una conversación libre, un poco, ¿no? Y que al final, no sé si hay algún secretario de cada equipo que nos pueda comentar un poco cuál ha sido la impresión, ¿no? de ese acercamiento, si lo hemos tenido, y si no lo hemos tenido, cuál es la impresión de que conocemos un poco estos documentos, ¿no? Por lo menos en lo que les he dicho un poco, eh, ¿cuál es la impresión que nos dan esos documentos? O cuáles como las ideas bases que nos han dejado. Digo, por ejemplo, bueno, yo ahora que leo los documentos del Papa, ¿no? Siempre trato de anotar algunas cosas por ahí que me llaman mucho la atención de esos documentos. Por ahí. Bueno, Vero dice que no va a poder integrarse mucho porque está mal su micrófono. Ok, no hay problema, Vero. Pero los demás yo creo que sí podemos reunirnos un poquito y, y pues vamos para allá. ¿Les parece? Vamos entonces. Ok. A ver, no, déjenme poner aquí la... Listo, vamos para las salas. Van a tener que aceptar ahí en el Zoom que van a las salas. Es una maravilla. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias, María Luisa. Y sí, esto, fíjate que yo creo que de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue que o sí nos aprendimos a conectar, ¿no? Y claro, también hay mucha basura, ¿eh? También hay mucha basura en las redes, en internet, mucha cosa, ¿no? Pero yo creo que hay que saber discernir también en esos tiempos lo que vale la pena, ¿no? Y conectarse con gente como ustedes, conectarse para hablar de esos temas, profundizar en nuestra fe, en nuestro seguimiento al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret, pues yo creo que vale la pena. Gracias, María Luisa. ¿Alguien más quiera participar? ¿Cómo les fue? ¿Qué comentaron? ¿Se conocieron? ¿No se conocieron? Porque digo, también es cierto que llevamos una semana y que nada más medio nos vemos y ya, ¿no? Adelante, Saúl, por favor. Pues nosotros por lo menos, de verdad que hasta cierto punto también es conocer, ¿sabes? Yo realmente no, o sea, uno se ha conectado, ha tenido espacios, pero por lo menos estuve con Tomasa y con Belén y he podido conocer hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que ellas hacen allá, más que ese tipo de espacio. Conocí también que por lo menos conocemos los documentos, han conocido varios, ¿verdad? No conocemos en totalidad, pero conocemos. Y eso pues nos da esperanza. Y estuvimos tal vez dialogando un poco, más que otra cosa también es conocer cada uno, qué hace cada uno en su país y todo, así que eso fue interesante. Súper bien. Gracias, Saúl.
Yo creo que también esto es providencial el día de hoy, pues, ¿no? Que nos pone el Señor también para conocernos. Al final de cuentas, yo creo que esos espacios tienen que humanizarse también, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil a veces encender nuestra computadora, nuestro teléfono, estar escuchando como una audiolibro, radionovela, ¿no? Pero cuando humanizamos los espacios de encontrarnos, de conocernos, de ver nuestros rostros, de ver las historias de vida, vaya, es otra cosa distinta, ¿no? Sabemos con quién compartimos. Adelante Ángel y luego Alex y Toño, por favor. No se escucha Ángel, creo que tienes un poco el micrófono apagado. Un poco el micrófono apagado. Totalmente. El, tenía la oportunidad de platicar con el señor Adrián, que tanto tú como yo, Edgar, los conocemos. Este, creo que muchos de aquí lo conocen. Entonces, este, trabajé con señor, con don Pedro González del Salvador. Entonces, también dialogábamos sobre algunos artículos. Creo que, no lo diré de manera rápida, creo que los documentos más populares son los que conocemos, que son algunas audiencias del Angelus, Laudato Si, Amoris Laetitia, Evangelium Gaudium, Fratelli Tutti. Eh, Creo que son como los más populares, de los que pudimos compartir algo. Y repito, como ya nos conocíamos un poquito, pues ya no hubo tanta dinámica entre el señor Adrián y yo. Sí entrevistamos un poquito a Pedro González Higuera del Salvador y su labor es muy, muy, muy interesante. Creo que es asistente en la Universidad San Vicente San Paulo. Entonces, eso es interesante. Si me equivoqué, discúlpeme, Pedro, pero yo entendí eso. Gracias, Ángel. Sí, de hecho son los documentos como más leídos, ¿no? O sea, los más conocidos por alguna manera. O luego también, porque pues vaya, se habla de algún tema y pues vamos al documento, ¿no? Pero pues sí hay muchos, hay muchos más que están por ahí. Y qué bueno que se conocieron aquí, Pedro también, un hermano ahí de El Salvador que está tomando también el curso. Gracias, Pedro, gracias, Ángel. Sí, sí, Alex Toño, por favor, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. A mí me tocó platicar con Irma y yo estuve aprendiendo mucho de ella porque a ella lo que le impactó es la frase de la iglesia en salida y cómo ella lo está viviendo en su propia comunidad, ¿no? Y tiene una imagen muy bonita que decía que si uno no sale si no uno aprovecha esta oportunidad de salir y de encontrarse fuera de la iglesia y encontrarse dentro de la iglesia, es como el agua estancada que se pudre. Y en cambio, pues deberíamos de aprender a fluir. A mí me impactó esa imagen. Y yo le platiqué un poco también porque había que cargar el disco duro, o sea, a mí me costó trabajo, porque yo sí he leído un poco a Francisco, pero lo tenía así como en el background, ¿no? Entonces, recordar con ella la imagen de Francisco de Asís, que trae en Laudato Si, este, de esta cercanía que provoca Francisco al llamarle hermano Sol, hermano Luna a la creación, pues nos hace colocar nuestro corazón y definir nuestra relación desde otra perspectiva, porque a la hora que tratamos a la creación como persona, es muy distinto, le damos otra dignidad, no la usamos, sino convivimos, ¿no? Esa imagen me quedó muy clara de Laudato Si. Gracias, Alex. Gracias, Toño. Fíjate, yo creo que este ejercicio que también acabamos de hacer y con todo el presupuesto que ya traemos de estos 4 días, hoy somos capaces, a lo mejor, y ese es el objetivo, ¿eh? Que seamos capaces al final del curso de acercarnos a leer otra vez Laudato Si, acercarnos a leer, no sé, la de Alégrense, por ejemplo, ¿no? O la de Cor Orans, ¿no? Con un corazón orante, no sé, tantos documentos de Francisco, acercarnos a esos documentos ahora con una visión distinta a lo mejor. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, entendiendo que su modelo de iglesia es distinto, entendiendo, por ejemplo, que su concepto, su idea de persona, ¿no? O de hombre, o ser humano, ¿no? Es algo distinto, ¿no?
que su manera en cómo se relaciona Francisco con las personas es distinto a otros papas, ¿no? Y no queriendo a lo mejor encajar un poco como Francisco con Benedicto, que nada que ver, ¿no? Con la idea, pues, ¿no? Entonces, ese también es el objetivo un poco del curso, de ir teniendo elementos hermenéuticos para la lectura de Francisco y no solamente, por ejemplo, quedarnos, perdón, María, no solamente quedarnos en el documento, sino ir, por ejemplo, a los gestos. Por ejemplo, si leemos Querida Amazonía, ¿no? O sea, podemos leer Querida Amazonía y quedarnos así con el documento. Ah, pues qué bonito. Pero después, ¿qué es lo que pasó de Querida Amazonía? ¿Cómo se creó, por ejemplo, la comisión, que no solamente es de obispos, sino es del pueblo de Dios de la Amazonía? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido como, después de lo que pasó esto, por ejemplo, después de Querida Amazonía, viene una renovación incluso hasta litúrgica, pues, ¿no? Que ya veremos la liturgia de Francisco el día lunes. Pero bueno, por ahí va el objetivo también, Alex Toño. Sí, alguien quería por ahí, María Luisa, ¿verdad? Tu micrófono, María Luisa. También tienes un poquito apagado el micrófono. Ya, un poquito. Pues mira, es que me adivinaste lo que iba a comentar, por eso ya bajé la mano, pero ayer me gustó muchísimo la presentación de ayer, porque nos da precisamente ese marco hermenéutico. No nada más es lo que habla, sino cómo lo habla, desde dónde, toda su manera de moverse, que estuvo tejido, precioso, porque yo también tuve la oportunidad de leer este libro de Para conocer la mentalidad de Francisco, de Emil Secuda, pues que ella conoció al Papa Francisco y nos dio clases acá en el Indosoc. Entonces, todo eso me entusiasmó mucho, la iglesia en salida. Y lo que también ayer dijo este muchacho, que me encantó por su manera dinámica de hablar, que dice, no, no, no van al Vaticano, sino el Vaticano es el peregrino que sale. Y eso me encanta, lo hemos hecho en nuestro centro bíblico, que eso, salimos a las calles, salimos a las casas a dar círculo bíblico, etcétera, pues porque el Evangelio de veras es una voz potente que nos sigue hablando todo el tiempo en presente. Exacto. Entonces, pues yo agradezco esta oportunidad, como dicen todas, de estar aquí y de escucharlos, porque nos dan mucha sabiduría y mucha manera, sobre todo para entusiasmar a los jóvenes, que también nos interesa mucho. Gracias. Gracias, María Luisa. Y sí, yo creo que, fíjate, este trabajo que tú dices, de la evangelización de casa por casa, ¿no? O sea, leer un documento de Francisco, por ejemplo, y llevarlo a cabo de esa manera, es eso. Francisco decía, hay que callejear la fe. O sea, esas frases que tiene, ¿no? Así como muy pegaderas. Para los chicos es súper pegadero, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora voy a organizar un campamento con jóvenes, ¿no? Por ahí en Oaxaca, en Huatulco, y el título del campamento es eso, callejear la fe. Y ellos emocionados con el título, pues, ¿no? Y Papa Francisco. Entonces, es de esta manera también como uno va sacando, vaya, pequeñas frasecitas si queremos, ¿no? Pero con un sentido profundo, porque antes de decir Francisco hay que callejear la fe, él ha callejeado, él ha Sí, callejeado. claro, claro, claro. Ujú. Bueno, ¿alguien más quisiera participar? Pues solo para repetir. Adelante, sí, Teresa y Nidia, por favor. Bueno, fíjate que a mí me tocó conversar con una chica que pensé que ya iba a entrar, pero creo que no. Una chica de Chihuahua, las dos somos de México, igual que ustedes, pero bueno, de mi parte tuve que reconocer frente a ella y frente a todos ustedes que soy muy ignorante. ¿Cómo se llama? Que después de todo esto que nos has mencionado, digo, ¿cómo es posible que habiendo tantos documentos sigamos en esta ignorancia? Pero entonces, y también has dicho algo muy aceptable, ¿no? Ahorita ya nuestro compromiso muy personal es ir a esto que nos has mostrado. Yo le comentaba a ella que solamente, bueno, que yo tengo que agradecerle mucho a EPEC, porque desde que yo estoy ahí, he aprendido enormemente, la visión ha cambiado enormemente. Y bueno, pues recientemente solamente había leído la Fratelli Tutti, que cuando la leí también fue con el objetivo de estudio.
Y yo decía, ¿qué razón tiene el Papa cuando dice que pareciera que los seres humanos tenemos categorías, que hay seres humanos de primera, de segunda y tercera, y pareciera que los migrantes fueran seres humanos de tercera, porque cómo los tratamos? Y la otra parte es que se decía ayer, pues pregúntate, ¿no? Pregúntate tú cómo estás haciendo esto para poderte acercarte a por un lado, a todas las enseñanzas de Francisco y cómo lo vas a llevar hacia la comunidad, hacia afuera, y cómo lo vas a llevar también hacia tu propio entorno, ¿no? Ha sido una semana maravillosa, llena de conocimientos. Y otra cosa que a mí me impactó es que decían, pues que nada era nuevo, que todo se venía hablando desde el Vaticano II. Y es que hay a veces solamente leemos partes o fracciones y ahí nos quedamos, pero hay que entrarle muy bien a la reflexión, hay que entrarle muy bien a lo que hoy nos has hablado, me refiero en esta semana, que nos han hablado mucho, que hay que ir al gesto, hay que ir, hay que entender muy bien cómo el Papa es tan congruente que es capaz de que lo que dice lo ejecuta. Por un lado lo dice y va ahí a la comunidad, sale de ahí. Entonces, y pues sí, yo pensaba mucho, híjoles, cómo a nuestra iglesia y a nuestros sacerdotes les hace falta mucho esta parte de entender cómo hay que salir, cómo hay que ser, cómo hay que acercarte más a tu propia iglesia, a tu propia comunidad. Así es que no, muchas gracias por todas sus enseñanzas, por todo su compromiso, por todo su apoyo, porque nadie nos vamos en blanco, ¿eh? Yo me atrevo a decir, nadie nos vamos en blanco. Después de esto, nadie nos iremos en blanco. Así es que muchísimas gracias. Gracias también a ti, Teresa, por estar aquí. Y bueno, sí, ahí con el buen Mario también en EPEC, creo que hace un gran esfuerzo, Mario, por también llevar gente, pues que hable, personas que hagan crítica, ¿no? Analicen. En EPEC, Así yo también es. por ahí ando en EPEC y sí es muy interesante muchos cursos, ¿no? Que se van dando. Y pues bueno, el curso de esta semana precisamente ha versado un poquito, a lo mejor no distinto, pero sí diferente de EPEC, por lo que nosotros queremos hacerlo como muy sistemático, ¿no? Pero bueno, yo solamente, fíjate, diría dos cosas. Y es que el Papa Francisco en sus documentos, no solo en sus documentos, sino en su teología, el Papa Francisco, como yo decía al principio, es una teología como acto segundo, pues, ¿no? O sea, el documento es el acto segundo de lo que ya se está viviendo. Y a lo mejor eso es lo que impacta, ¿no? Entonces, y luego que se va a la vida, o sea, porque al final de cuentas es concretamente a la vida, concretamente al rostro concreto, vaya, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en ese sentido no podría comparar, pues, pero yo amo a Benedicto XVI como teólogo, como un gran papa, ¿no? Y Exacto. no hay comparación de Deus Caritas Es, por ejemplo, o sea, una carta maravillosa, una cosa maravillosa que yo he leído, al menos, ¿no? Pero está aquí, ¿no? Y que puede iluminar aquí. Pero Francisco no, Francisco está aquí e ilumina aquí. Ah, Entonces sí, es como muy distinta también la hermenéutica para hacer de esto. Por ahí yo diría eso. Y pero sí, muchas gracias, Teresa. Y vamos caminando. a ustedes, Este, así es, así es. Nidia, por favor. Pues yo era, buenas tardes. Ah, Yo era el buenas. equipo de la señora Teresa. Por eso bajé la mano, porque dije, no, pues está. Entonces platicamos lo que ya nos contó y yo solo le conté que la única encíclica de las tres de Francisco que he leído completa es la de Laudato Si. Entonces la leímos dentro de comunidad, la trabajamos como parte de nuestro crecimiento. Y le contaba a la señora Teresa que nos pareció maravillosa, justo por eso, porque la podemos llevar incluso en los ambientes no católicos, ¿no? Está muy manejable para eso. Y en ese momento, o sea, teníamos muchas las ganas de hacer tal vez, no sé, algún taller o algo que pudiéramos ofrecer a las empresas o algo para que la conocieran y la implementaran, pero nunca la llevamos a cabo realmente.
Y pues respecto al resto de los documentos, pues sí los conocía, algunos los investigo, no completos, pero sí sabía de ellos. Gracias. Gracias, Nidia. Y fíjate que yo creo que pones el acento en algo súper importante, ¿no? ¿Cómo hacerlo vida y realidad? A lo mejor después de esto, Nidia, pues avíntate, sin miedo al éxito, dijera el buen Josué que anda por aquí, ¿no? Y proponerlo, o sea, proponer, yo creo que se puede proponer Laudato sí a todos los niveles, escuelas, empresas, familias, iglesias, asociaciones civiles, o sea, a todos los niveles, ¿no? Porque precisamente para eso está, bueno, o sea, yo lo he visto así, ¿no? Papa la lanza para eso, pues, ¿no? Para proponerlo. Y ahorita decían alguna cosa por ahí, no me acuerdo si Teresa decía, ¿cómo desearíamos a lo mejor que los padres, los sacerdotes? Yo diría, bueno, estamos nosotros, estamos nosotros, ¿no? No, ese tema de la sinodalidad, por ejemplo, en algún momento platicábamos mucho en la red laica latinoamericana, que quienes están llevando a cabo el tema sinodalidad en el mundo son laicos y laicas, ¿no? En todo el mundo. Porque no podemos estar esperando. Ok, ok, O sea, tienes razón. pero Pablo decía una cosa maravillosa, la Ruach, el Espíritu, hace lo que va queriendo en su iglesia. Pero hay que dejarlo que fluya, que vaya, que nos anime, que nos impulse, que nos empuje, pues no. O sea, la Ruach no es exclusiva, no tiene exclusividad. No, no tiene exclusividad. O sea, en ese sentido, como decía Víctor Codino, un gran teólogo latinoamericano, el Espíritu llega muchísimo antes que cualquier misionero a las culturas, a las iglesias, a las personas y a las comunidades. Y bueno, nosotros nos toca descubrirlo e impulsar, pues, ¿no? Por ahí. Pero bueno, ya me voy emocionando, disculpen ustedes. ¿Alguien más quisiera participar para ir cerrando? ¿Nadie más por ahí? Josué, Belén, Pedro, por ahí Pedro nos decía que es asistente del facilitador nivel 2 en la Escuela de Teología San Vicente de Paúl, barrio San Jacinto, San Salvador, El Salvador. Ah, muy bien. Qué bueno, hermano Pedro. Alina. Pues Edgar, comentar lo que la frase que puso ayer este muchacho que dice apóstol misionero. Eso fue fantástico, porque no es apóstol y misionero, sino el apóstol en sí es misionero que sale. Ah, Pedro Pablo que nos hablaba de discípulos misioneros en Aparecida, ¿no? Sí, sí, que no es discípulo y, sino discípulo misionero es en conjunto las dos cosas. Entonces eso suma mucho. Gracias. Gracias, María Luisa. Pues bueno, miren, la idea hoy era presentar un poco el magisterio del Papa Francisco. Ya por ahí Ricardo nos ha avisado que gracias a Dios está bien. Nos va a grabar un videíto, tuvo algunas complicaciones y lo vamos a subir a la plataforma. Yo les mandaré el link a todos. Va a estar también ahí en donde está la clase grabadas, por si alguien no accede. Me pueden mandar un mensaje en el WhatsApp también. Ahí Ricardo y yo administramos el WhatsApp, podemos enviárselo. Y yo creo que ya el fin de semana podemos tener este video con la clase propiamente de el magisterio del Papa Francisco, ¿no? Ese acercamiento un poco más profundo, ¿no? Y lo tocamos así como en la superficialidad, pero me parece que el diálogo que se ha desarrollado ha sido muy hermoso. Pues, no sé si hay alguna otra cosa más, algo, si no vamos terminando este espacio y bueno, a lo mejor hoy no, hoy así terminamos con este bonito diálogo también entre todos y todas. ¿No? Bueno, voy a terminar la grabación entonces.